a todos y a todas. Antes que nada, agradecerle a los presentes por participar de la primera charla práctica que organizamos en la Comisión de Jóvenes del Colegio. Por ahí escuchando a algunos de los colegas que se fueron acercando a la comisión y siguiendo el trabajo que vienen haciendo los institutos y comisiones de colegio, es que decidimos hacer el ciclo de charlas prácticas, más que nada para brindarle herramientas a quienes recién arrancan la profesión, así como también para quienes ya la vienen ejerciendo. Nada, los invitamos a todos a que se sumen, a que puedan participar, no solamente asistiendo, sino también elevándonos propuestas de charlas que quizás les interesaría que hagamos en el transcurso del año. Más que nada tratamos de enfocarnos en temas que sean de su interés, así que estamos abiertos a escuchar lo que sea. Desde la comisión estamos muy contentos de poder llevar a cabo este ciclo de charlas que comienza el día de hoy. Por eso también queremos agradecerle a los expositores por la predisposición en aceptar la invitación a esta propuesta. Seguramente ya los conocen, pero para mencionar brevemente quiénes nos acompañan el día de hoy, contamos con la presencia del doctor Diego Lovidice, que actualmente ejerce el cargo de presidente del Instituto de Años del colegio, es docente de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Católica Argentina en la materia de obligaciones y daños. A su vez es abogado litigante en la materia. Jonathan Páez, que es el actual vicepresidente del Instituto de Daños del colegio, es abogado y mediador de la Universidad Católica Argentina, tiene una maestría en Derecho Privado y una diplomatura en Política y Técnica, ambas en la Universidad Nacional de Rosario. El doctor Julián Santiago Dauberner, secretario del Instituto de Daños del colegio, abogado y especialista en Derecho Empresario de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor superior en Derecho, doctorando en Derecho, en proceso de elaboración de tesis en la Universidad Católica Argentina, los dos, y adscrito a la Cátedra de Derecho de Daños de la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja en el área de legales de la segunda de hace 10 años. Bueno, para no robarles más tiempo y dar comienzo a la charla, les cedo la palabra a los expositores, y si les parece, las preguntas y las dudas que vayan surgiendo las dejamos para el final. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Va a empezar el doctor Páez. Bueno, chicos, muchas gracias. Yo les voy a comprar un PowerPoint. Desde la Comisión de Jóvenes Abogados nos pidieron, nos exigieron, nos reiteraron varias veces que sea un taller bien práctico, así que es la idea, me da pie precisamente por el contenido, digamos, que yo tengo que dar, que es cronológicamente lo primero, reclamo extrajudicial y el procedimiento de mediación. ¿Se escucha bien, no? Sí. En esta primera instancia, principal, ¿lo van a pasar? Sí. ¿Quieren poner la segunda primero? Tiene que estar abajo. ¿Te gusta? No, así, permiso. Está bien, se ve atrás. Sí. Pero acá tenemos que abrir esta, esa es la segunda. Nosotros Sí, del instituto para hicimos presentar. un PowerPoint, fuimos poniendo determinados puntos que van a servir de anclaje para desarrollar el tema puntual. Si bien dijeron que al final hagan las preguntas, no tengo ningún tipo de problema, inconveniente de que pidan la palabra y que hagan alguna intervención o si tienen una duda respecto de lo que vaya desarrollando. Lo primero es la entrevista con el cliente. La presentación Es lo, Que aparece arriba ya va. Un segundito, ahí estamos. perdón, Claro. Nosotros tenemos que presentar primero. Me van a presentar a mí también. Perfecto. ¿Estamos bien? ¿Puedo continuar? Sí. ¿Se escuchó desde el...? Se escucha el Zoom, se escucha bien. No escuchaba. No, ya está. Yo ya le consulté y ya Listo. puede escuchar. Perfecto. Ahora compartimos y ahí les comparto la pantalla, así desde el Zoom también lo pueden ver. Listo, ahí van pasando las diapositivas. Perfecto. ¿No? Bueno, lo primero es la entrevista con el cliente. Eso ya depende también de algo personal de cada uno de ustedes y del tiempo que le dediquen, digamos, a la profesión. Nosotros muchas veces, yo digo que hacemos guardia. Voy a hacer autorreferencial porque precisamente al hablar de la práctica en esto hay mucho de lo que vivimos en el día a día en la profesión. La pueden llamar, chicos, a cualquier horario. Sábado a la noche, un domingo al mediodía. Cada uno después sabrá, como profesional, si contener o contener un llamado en ese horario o ese día. Desde ya, obviamente, nosotros hacemos referencia a que una vez que uno recibe el llamado, nosotros pusimos como primer pauta un cuestionario. Preguntar, primero obviamente presentarse, que le dé los datos personales de esa persona, y la primera pregunta fundamental, el primer filtro es, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió?
Por eso nosotros ponemos como segundo punto análisis de admisibilidad. Es fundamental determinar la dinámica del hecho, lugar, hora. Muchas veces el cliente no va a saber explicarle bien lo que sucedió, muchas veces, no el potencial cliente, sino un familiar del cliente, donde le van a preguntar la hora, el día, las circunstancias, por qué arteria iba, en qué sentido, y cómo fue la dinámica. Porque el primer filtro, para determinar la responsabilidad del vehículo emitente. Es fundamental determinar eso, más que nada en esta instancia, que es el reclamo extrajudicial. Después nosotros veremos y tendremos otras opciones desde lo judicial, ya hablará Diego, Julián, cuestiones relativas al seguro, cuestiones relativas, más que nada legislativa, prioridad de paso, otras cuestiones que ellos van a explicar. Nosotros acá hipotéticamente hagamos de cuenta que está perfecto, un siniestro, ejemplo, choque de atrás. La segunda pregunta y el segundo filtro fundamental para seguir en esta instancia es: ¿tiene compañía aseguradora? ¿Tiene seguro? ¿Pagó el seguro? Teniendo en cuenta esas cuestiones, nosotros podríamos avanzar. Repito, un primer contacto generalmente es telefónico, mensaje, uno llama y coordina una posterior entrevista en el estudio. ¿Qué hago yo generalmente? O qué hacemos generalmente en el estudio. Nosotros pedimos, yo por WhatsApp me atrevo a dejarle ya tarea a esa persona con determinado punto de documentación a solicitar. En el caso de que sea, ahí lo puse en el punto, documentación a solicitar, solamente daños materiales, daños al vehículo, fotos, denuncia al CIDEAT, denuncia administrativa, lo pusimos denuncia interna a su compañía aseguradora, si tiene carta de franquicia, certificado de cobertura y obviamente un presupuesto de repuestos y de mano de obra. Si a la vez hay lesiones, preguntarle dónde recibió atención médica. Esto nos va a servir con posterioridad para poder diligenciar la historia clínica, sea en un nosocomio público o privado, que no es un dato menor. Cuando el cliente nos trae, nos proporciona toda esa información, nosotros procedemos con todos esos datos a hacer el poder. Entonces tenés un modelo de poder para Vamos a mostrarlo. pasar el modelo de poder. ¿Dónde está el coso? No puedo. Está el mouse. Funciona, si no, Acá se lo está, pasamos. Mirá. Minimizamos y ahí buscamos el poder. Todos estos modelos después se los vamos a pasar, chicos. Está entre los judiciales. Le vamos a hacer una carpeta de Drive y se lo vamos a pasar, ¿verdad? Sí, se lo vamos a pasar a los chicos y los chicos se lo van a pasar a ustedes. Esto es un modelo simple. Ponemos los datos de la persona, el DNI, el domicilio. Está viendo, lo tenés que Lo tengo que compartir. Bien. Comparto pantalla directamente en vez de un archivo. Entonces, me parece mejor. Bien. ¿Dónde está el Zoom? ¿El Zoom? ¿Cómo entro? Acá. ¿Acá? ¿Podemos? ¿Por dónde? Vamos a ver. Me hace distinto al Zoom común. Es otro Zoom. Si minimiza el poder. Ahí está, atrás de aparecer. Problemas técnicos. Sí, no le agarro la mano a este Zoom, perdón. Sí. Y le pongo compartir, compartir pantalla directamente y comparto No, porque vamos a mostrar algunos modelos y Sí, pero ahí no me agarra. vamos a tener ese mismo inconveniente. No, acá en Zoom. Me parece que en ese último. Sí, ahí. Vamos a finalizar. Si ponemos compartir pantalla, así Perfecto. comparte cualquier cosa que pongamos. Listo, ahí compartís. ¿Tenés el acta de poder? Sí, pero ponemos pantalla, así cualquier cosa que yo ponga atrás, arranca. Ahí ese, claro. Perfecto. Ahí vamos. Ahí se va la pantalla. Bien. Estamos bien. ¿No le podemos sacar eso a los chicos para que vean? Sí, ahí lo acomodo. Lo ven completo. Bueno, este es un modelo común, donde están todos los datos que tenemos que poner, que nos van a solicitar de una compañía aseguradora para poder tramitar el reclamo extrajudicial. Los datos del cliente, el DNI, la dirección, los datos del profesional, los datos generalmente es del conductor del vehículo, que es el dato que nos proporciona el cliente, y siempre agregar, y yo contra quien resulte ser dueño o guardián o civilmente responsable del vehículo en este caso, que es el vehículo invistente, poner la fecha del accidente y poner la intersección de calles.
y la compañía aseguradora en el caso de que tengamos. En algunos casos no lo vamos a tener y lo vamos a saber con posterioridad, dependiendo del caso puntual. Hasta acá, ¿vamos bien? Con esos datos que nosotros tenemos, con el tiempo nos vamos a dar cuenta de que podemos agilizar algunos pasos. Es decir, cuando vayamos a certificaciones, a hacer el poder, si se trata de un nosocomio público donde sabemos que tenemos que tramitar la historia clínica en un distrito, ya vamos a hacer una copia, vamos a certificar, o si vemos que se trata de un siniestro donde la pretensión puede ser elevada y lo podemos judicializar, podemos hacerle la declaración jurada de pobreza. Bien. Con la declaración jurada de pobreza. Sí. Tenemos una declaración jurada de Sí, pobreza sí. para que vean el modelo. Tienen los mismos datos que el poder. Estos modelos están todos en las páginas del Poder Judicial, así que solamente es completar los datos. Ahí sí hay que poner la certificación de firma, creo que son aproximadamente 2.000 pesos, ¿no es así? Sí. Sale actualmente 800. 800. La certificación de firma. Es algo que lo da judicial después, cuando arranca. Pero generalmente lo hacemos de esa manera como para después no molestar al cliente nuevamente si se frustra lo que sería el reclamo extrajudicial. Una vez que tenemos toda la documentación, diligenciamos la historia clínica, en el caso de que haya también lesiones, pasamos a la etapa de subirlo al sistema. Hay una etapa post-pandemia y una etapa pre-pandemia. En la pre-pandemia, ¿tenías el modelito de ciudad para mostrarlo, chicos? Bueno, esto es un documento casi histórico. Eso es lo que utilizamos nosotros antes como referencia para presentar un reclamo. Teníamos todos los datos de las compañías, los teléfonos. El problema es que nunca estaba actualizado. La realidad es que por ahí cambiaban de domicilio, o de teléfono, o de correo, y bueno, era consultar con colegas, ver, capaz que a veces íbamos a una compañía, nos encontramos con un colega que después iba a otra compañía y ya sabía o tenía las nuevas direcciones, los nuevos horarios, pero bueno, esa era nuestra rutina. Teníamos días y horas de atención, lamentablemente a veces nos veíamos afectados por la mañana, que teníamos que hacer por ahí alguna cuestión del tribunal, pero bueno, y ahí también estaba la documentación a solicitar. En ese momento era todo papel, reclamo, copia del reclamo. Eso necesita en el caso de que solamente sea por daños materiales, te van pidiendo alguna documentación. Generalmente en las compañías era lo mismo, más historia clínica en el caso de lesiones. Lo acompañamos, recibíamos un número de siniestro y a las 2 o 3 semanas teníamos que continuar con la tramitación. Hoy, post pandemia, tenemos la posibilidad de subirlo a toda la plataforma. Yo diría que casi todas las compañías aseguradoras hoy nos permiten subir el reclamo por la plataforma. A nosotros nos agiliza mucho, lo podemos cargar en cualquier día, en cualquier horario. También nos va marcando una pauta de cómo trabajar, porque ahí vos vas poniendo en cada una de las pestañas la documentación que te van solicitando, y al terminar, generalmente tener la comunicación para solicitar historia clínica o inspección de vehículos si lo requiere. Esa es la instancia de reclamo extrajudicial, ¿sí? Propiamente dicho. Otra de las cuestiones que me olvidé también es el tema del convenio de honorarios o pacto de cuotalitis. ¿Cómo reclamo que bueno, ese es un modelo de reclamo, es simple, no tiene mucha formalidad, no interesa mucho cuestiones jurídicas, simplemente lo que siempre nos pidió toda la compañía es que hagamos bien el tema de la dinámica accidental, que expliquemos bien cómo fue la dinámica del siniestro, y que tengamos toda la documentación que dije con anterioridad, más los datos del vehículo embistente del asegurado de ellos. Con eso yo lo alcanzaba. Y después obviamente nosotros poníamos ahí la documentación que aportábamos. Con un monto que generalmente era estimativo. Era a los fines, digamos, de complementar con una carga que en muchas compañías no era necesario. Hay reclamos que ni siquiera tienen el monto reclamado porque teníamos que verlo con el tema del presupuesto o con el tema de lo que se fije de incapacidad. Dentro del reclamo extrajudicial tenemos la posibilidad de ir a la instancia de la Junta Médica Privada. Sepan que tenemos que contar con un médico legista, un médico de parte del estudio que va a acompañar al cliente en una instancia que nosotros desconocemos. Conocemos la incapacidad que puede llegar a tener en el caso de una lesión, lo acompaña y con posterioridad se determina una incapacidad. La compañía nos hace un ofrecimiento y eso es lo que le trasladamos al cliente. Es fundamental que ustedes sepan la compañía aseguradora. A nosotros una compañía aseguradora nos legitima. No es lo mismo, no voy a poner nombre ni nombrar a determinadas compañías, pero algunas
nos ofrecen, ya sabemos incluso que nos van a ofrecer poco, y otras que son mucho más ágiles y nos van a ofrecer mejor. Algunos nos van a pagar de honorarios del 10%, otros el 19%, otros el 15%. A medida que vamos desarrollando la actividad, la profesión, nos vamos dando cuenta de cuál es la compañía que sí se justifica que realicemos un reclamo extrajudicial, y hay compañías que directamente no. Y eso ya lo sabemos, y es fundamental también tener ese conocimiento para legitimarnos frente al cliente. El cliente, cuanto más prácticos seamos y más claros seamos, es mejor. El cliente por ahí tiene alguna expectativa. El reclamo extrajudicial es rápido, pero por ahí espera, tiene una pretensión elevada, o cree que se va a resolver de manera rápida, y eso muchas veces no sucede en un reclamo extrajudicial. Teniendo esa experiencia, ya sabemos, mira, esta compañía hay compañías que ofrecen en cuotas, o un pago a 30 días, a 60 o a 90 días. Es fundamental eso, que también lo sepamos de antemano para explicarle al cliente y decirle, esta es la situación en la que nos encontramos, para que juntos también tome la decisión de asesorarlo y decirle, no vayamos por un reclamo extrajudicial, vayamos a la mediación o judicialicémoslo. Bien. ¿Claro? ¿Hasta ahora? Vamos a la última etapa, que es, si no me olvidé, el tema de la mediación. Voy a hablar tanto como abogado y como mediador, que me han tocado mediaciones con este objeto. Ahí nosotros, bueno, después si podés poner, te lo agrego. Sí, PowerPoint, sí. pusimos la página que ustedes tienen que ingresar para pedir una mediación en el caso de que, dos opciones, o bien que el reclamo administrativo se frustre porque la pretensión sea baja, o muchas veces simplemente muchos abogados, ya sabiendo qué pueden llegar a ofrecer, directamente van a la mediación, teniendo en cuenta siempre el límite, ¿no? La competencia. La mediación va siempre que es circuito, que ahí el monto es 1.100.040 pesos, ¿sí? ¿Estamos bien? Ese es el monto actualizado para los casos en que procede la mediación. Fijamos, llenamos los datos desde la plataforma en un requerimiento, nuestro cliente, el requerido, la compañía aseguradora, el objeto, daño y perjuicio, y un monto, en eso quédense tranquilos porque es un monto provisorio. No es el monto que se va a ajustar con posterioridad a la demanda. Tengan en cuenta también que la mediación puede ser gratuita si el cliente tiene certificación negativa, que después acompaña a la GEM, o no. En ese caso siempre tiene que decir el cliente que hay un gasto. Por lo general el gasto lo asume el cliente. Ahora después, cada profesional verá en el caso concreto si se justifica asumir ese gasto y después recuperarlo o no. La mediación para muchos colegas no tiene sentido, para otros sí. Yo lo veo como un lugar para poder legitimarnos. ¿Por qué no legitimamos? Porque muchas veces pasa un tiempo prudencial en el reclamo administrativo donde el cliente te pide explicaciones o te pregunta sobre la pretensión, y precisamente en la mediación tenemos la posibilidad de encontrarnos con un responsable de la compañía aseguradora, el apoderado, un colega, que le va a decir a nuestro cliente, mira, este es el último ofrecimiento, o quizás mejorar el ofrecimiento, porque muchas veces desde lo administrativo, desde el reclamo extrajudicial, por ahí dialogamos con alguien o un empleado de la compañía aseguradora, y desde la mediación por ahí ya tratamos con un colega, hay otra predisposición y podemos hablar, digamos, de otros montos. Y como mediador también yo lo veo que es una instancia que muchas veces sirve también a los colegas como para acercar. Muchos colegas por ahí nos pasan un poquito más grandes, por ahí que se le complica acompañar toda la documentación, o que se dilatan determinados procedimientos como pasar a una junta médica privada, o por ahí que no cuenta con el presupuesto. Y muchos profesionales dicen, vamos directamente a la mediación. Eso lo van a ir viendo ustedes a medida que van desarrollando actividad profesional y la experiencia propia. No sé si tienen alguna duda. ¿Nada? Claro. Yo tengo una duda. ¿Podría aclarar el tema del honorario en la mediación? ¿Cuánto un reclamado? ¿Cuánto sería el honorario del mediador? Para, sí. Digamos, el cliente asumir ese gasto. Sí, perfecto. Todo tiene que ver con el monto. Hasta 90 IUs, ¿sí? La escala del mediador, se paga un IUS de honorario al mediador más el 13 de aportes. Pasando ese monto, son 2 IUS más el 13 de aporte.
Es fundamental hacerle esa aclaración al cliente, porque uno sabe que una vez que termine la segunda, son 2 reuniones que se fijan. Terminada la segunda reunión, el mediador lo que te va a decir, te tengo que dar el acta final. Para darte el acta final, me tenés que pagar la mediación para yo emitírtela. Y muchas veces se ve trabado, a veces el cliente te dice, espérame, o muchas veces se dilata esa cuestión, precisamente porque no se le paga en tiempo y forma. Es fundamental hacerle esa aclaración para que todo ese tiempo donde vos vas tramitando la mediación, vas pidiendo, se envíe el formulario, te llega el mediador sorteado, coordinan las 2 fechas, ya por lo menos esa cuestión ya esté resuelta. ¿Alguna duda? Una consulta que antes había comentado. ¿Puede ser que en el reclamo no pongan su monto? Puede ser que no lo pongan. No nos exigen que pongamos un monto, porque precisamente no sabemos de qué monto tratamos. Vos tenés un presupuesto de reparación o de mano de obra. En el caso de lesiones, no se determinó la incapacidad, no sabemos con el monto que vamos a tratar. No, sí, pero bueno, si tenés algunos rubros que sí sabés, ¿los ponés o directamente? Por lo general, en el reclamo, te repito, al ser tan informal, no hace falta ponerle rubros. No hace falta, no es necesario. Uno pone un monto estimativo, que más o menos la práctica también te la va dando. Uno sabe si una lesión es grave, es leve, como para poner, digamos, un monto provisorio, como lo mismo que sucede también con el daño material de un vehículo. ¿Sabes? Más o menos a medida que vas teniendo distintos reclamos en que nos estamos enfrentando. ¿Alguna duda más? ¿Sí o sí hay intervención del médico legista si hay lesiones en el reclamo judicial? No, no es necesario que vaya un médico. La compañía no te lo exige. Sí, obviamente es un servicio que por ahí brinda el profesional para acompañarlo. O imagínate que en una junta médica privada ingresa el cliente solo. Vos no podés entrar y no tenés posibilidad de defenderlo. Con las distintas pruebas que le haga el médico. Lo mismo pasa con las comisiones médicas hoy. Eso sí es obligatorio que lo tienen que acompañar para ver, digamos, la distinta limitación funcional que uno presenta. Ellos entran, salen, y si no tenés un médico adentro de parte, no sabés qué sucedió. ¿Estamos? Bueno. Sí, yo mientras Muchas vamos, gracias. yo te paso. Mientras pasamos a otro temita bastante importante también, que es la intervención de la aseguradora en el proceso de daños, quiero agregar algo a lo que bien trató el colega Jonathan. Más del otro lado del mostrador, nosotros desde la compañía controlamos siempre el tema del poder en los reclamos extrajudiciales para poder llegar a una transacción y poder cobrar. Siempre fíjense que el poder tenga expresamente facultades para transar, percibir, cobrar y dar recibo. Porque muchas veces llegamos a ese momento de la negociación y nos damos cuenta de que el profesional no tiene facultades que deben estar expresamente. Entonces, el cliente no tiene cuenta y se genera todo un embrollo en el medio que a lo mejor lo más complicado, que es la negociación y la transacción, se termina complicando un poco más con el tema del pago. Pero bueno, era una... Y te agrego, a veces pareciera que cuando está esta cuestión que percibe el abogado, a veces el cliente quiere percibir, a veces el cliente dice, no, lo quiero percibir yo, dámelo a mi cuenta, etc. ¿Cuál es el problema? Que a veces no nos pagan. O sea, eso pasa bastante seguido. Entonces, en cuanto uno tiene la posibilidad de percibir, obviamente después le va a tener que dar un recibo donde le explica al cliente cuánto se cobró, cuál es el monto que le queda a cada uno, cómo es la cosa. Pero a veces pasa que si nosotros le decimos, bueno, va a la cuenta del cliente, estamos como pasa ahora con los laborales, que a veces no cobramos. Entonces, bueno, ahí tenemos un temita que por ahí vale la pena estar atento. Sí, perdón. Sí. Bueno, ahora sí pasamos al tema de la intervención de la aseguradora en el proceso de daño. Lo primero que tienen que tener en cuenta, y voy a hacer una diferenciación que parece absurda, pero tiene sus ribetes, que es, vamos a diferenciar el derecho de daños del seguro de responsabilidad civil.
El derecho de daños tiene en cuenta a la víctima y es un mecanismo que tiene el ordenamiento jurídico para determinar quién debe responder, en qué extensión y con qué fundamento. Ahora, el seguro de responsabilidad civil, si bien se relaciona, porque tiene que ver con un responsable, está regulado por otras normas, tiene otros principios, y si lo confundimos, muchas veces le queremos dar una extensión al seguro de responsabilidad civil que en realidad no tiene. Para contextualizar el tema, el artículo 109 de la Ley de Seguro, cuando vean LS es Ley de Seguro y SSN es la Superintendencia de Seguro de la Nación. El contrato de seguro está regulado por generalmente por la Ley de Seguro y resoluciones generales de la Super que particularizan algunas situaciones. Lo que trata de hacer el seguro de responsabilidad civil es que la compañía de seguro se comprometa a mantener indemne el patrimonio del asegurado por lo que deba un tercero en virtud de un contrato o la ley. Acá, como vamos a ver el seguro de responsabilidad civil automotores, vamos a tener en cuenta la ley, porque estamos hablando en el ámbito del hecho ilícito, de un accidente de tránsito. Lo mismo establece el riesgo cubierto. CG es condición general, RC, responsabilidad civil, y el 1.1 son todas, las resoluciones generales son resoluciones de la Super que se replican en las pólizas. Nadie lee las pólizas, o por lo generalmente nadie. Es más, ni yo las leo muchas veces, ni la mía no la leo por lo general. Pero bueno, son condiciones generales que están en todas las pólizas del mercado asegurador. Para poder comercializarlas, se tiene que tener en cuenta las condiciones generales que fija la superintendencia. Bueno, por un lado, quería que se note esa diferencia, y también que sepan qué quiere decir mantener indemne. Mantener indemne al asegurado, por un lado, la compañía de seguro le tiene que brindar una defensa en el caso de que haya un reclamo contra él. En el ámbito extrajudicial, como dijo el colega, el reclamo va a ir contra la compañía de seguro. Ahora, en una acción judicial, el demandado va a ser el asegurado. Y después vamos a explicar cómo se cita en garantía, va a citar en garantía a la compañía de seguro. Ahí la obligación de mantener indemne el patrimonio se materializa en la defensa del socio. O sea, le tiene que brindar los letrados y afrontar las costas en su caso para mantener indemne también ese patrimonio a través de la defensa. Y por otro lado, otra de las obligaciones que integran este mantener indemne es indemnizar en caso de que el asegurado resulte responsable. Bueno, ¿cómo se incorpora la compañía de seguro en un juicio, en un proceso de daño? A través de un instituto que trae el artículo 118 de la Ley de Seguros, que es un instituto particular, porque dentro de la intervención de terceros tiene sus características propias, que es la citación en garantía. Acá vamos a hacer una diferencia con la acción directa del artículo 736 y siguiente. Y ustedes me dirán, es práctico, Julián, vamos a lo práctico. ¿Qué tiene que ver una acción directa en la que yo demando al tercero y el tercero cita al deudor, o que tiene que ser un crédito exigible con la citación en garantía? Básicamente lo siguiente: si no demandamos al asegurado, y demandamos directamente a la compañía de seguro, nos pueden oponer una excepción de falta de legitimación pasiva. Entonces, ¿y quién carga con las costas? El actor. Entonces, nos puede pasar una sola vez, no nos pasa más. Pero bueno, vamos a tratar de saberlo en las primeras demandas que podamos incorporar.
Los caracteres de la citación en garantía, bueno, no autónoma, se debe mandar al asegurado. Secundaria, porque siempre va a ser el demandado principal el que tiene que estar en el proceso. Si se desiste de la acción contra el demandado principal, la acción termina. No se puede seguir solamente contra la compañía de seguro. Es adhesiva porque la compañía de seguro no puede oponer otras defensas nacidas en otros derechos que no sea el contrato de seguro, que después vamos a ver la defensa. Y coayudante porque va a estar interesada en el final del proceso. ¿Por qué interesada? Después lo vamos a ver. La condena, en caso de condena, se va a extender a la citada en garantía. Bueno, ¿quién puede citar a la compañía de seguro? Tanto el actor como el demandado asegurado. ¿Hasta qué momento se puede citar en garantía? El artículo 118 de la Ley de Seguro, esto es importante, ténganlo en cuenta, porque solamente se puede citar en garantía tanto el actor como el demandado, hasta la apertura de la causa prueba. Eso lo dice el artículo. Ahora, vamos a tener que ir a los códigos de procedimiento local, en este caso el Código de Procedimiento Civil y Comercial de Santa Fe, para ver qué tipo de juicio es y en qué instancia se abre la causa prueba, entre comillas. Porque, por ejemplo, en un juicio oral, posiblemente sea la audiencia preliminar, lo que se le dice la audiencia preliminar. En un juicio ordinario sí, en la apertura de la causa prueba. Pero bueno, hasta ese momento, cualquiera de las partes, o sea, actor o demandado, puede citar en garantía. Actor o demandado asegurado, obviamente. Bueno, ¿qué pasa con los honorarios tanto de los abogados de la compañía como de los abogados del socio? El socio, cuando recibe una cédula, todas las pólizas tienen una cláusula que se llama defensa en juicio. Cuando recibe una cédula el socio, dentro del primer día hábil, tiene que ir a la compañía a hacerle saber fehacientemente de que recibió la cédula. La compañía tiene un cierto tiempo, que son 72 horas, para poder brindarle o no la defensa. El tema de los plazos muchas veces no se cumple. Imagínense que hay 72 horas para denunciar un siniestro, por lo general tampoco se cumple. Pero en este caso están corriendo plazo para contestar la demanda, así que tengan en cuenta, si llega un asegurado y les pregunta, che, me llegó una cédula, ¿qué hago? Bueno, anda a la compañía de derecho. O en su defecto se contesta y se cita en garantía. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, si el asegurado, por cualquier razón, ya sea porque hay una cuestión en el límite de cobertura, o porque le tiene confianza a sus abogados particulares, contesta la demanda con un abogado particular, los honorarios de los abogados son a su cargo. Ya ahí no le puede decir, che, compañía, me tenés que mantener indemne, me tenés que defender, y no me defendiste, pagale los honorarios a mi abogado. No. Ahí ya, y lo dice la cláusula expresamente de defensa en juicio. Está prácticamente, como le decía, todas las... bueno, las costas lo mismo, sigue, al ser accesorio de la obligación principal, sigue la suerte. Algo muy importante es el lugar de la citación. El lugar de la citación es lo que me da la competencia. ¿A dónde puedo, como víctima, iniciar la acción por daño y perjuicio para poder citar en garantía a la compañía de seguro? Ahora, aparece una contradicción, si llamémosle, entre las normas procesales de los códigos de rito y la ley de seguro. La ley de seguro dice que en caso de citar en garantía, la demanda se debe interponer ante el juez del domicilio del demandado o de la citada en garantía. O sea, del demandado, del asegurado o de la compañía de seguro. El Código de Procedimiento de Santa Fe, el artículo 4, nos habla de que en caso, en hecho ilícito, la competencia es el lugar del hecho, domicilio del demandado, en este caso. Entonces, ¿cómo se
¿Cómo se armonizó todo esto? Bueno, hay diferentes fallos, entre ellos yo les cito uno que es Olmedo con Giudicate del 2001, donde la víctima tiene, o el actor tiene una triple opción. En el domicilio del demandado, en el juez competente del lugar del hecho, o del domicilio de la citada en garantía, del asegurador. Ahora, ¿qué entendemos por domicilio de la citada en garantía? Vamos al Código Civil, vamos al 150, que es el domicilio estatutario. Por ejemplo, acá ustedes tienen suerte, la mayoría de las grandes aseguradoras, salvo Sancor y algunas que están en Buenos Aires, tienen domicilio estatutario en Rosario. Ahora, en otro lugar del país no pasa. Entonces, ¿se puede demandar en la agencia? Se puede demandar si la compañía tiene una agencia por ejemplo, en Cruz Alta. ¿Puedo demandar en Marcos Juárez? Lo que ha dicho la jurisprudencia, y ahí yo le cito un fallo que es Ciriliani con Castaño, de la Cámara Nacional Civil y Comercial, la sala acá, y la doctrina ya casi es conteste en afirmar que solamente es competente si la agencia en la que tiene asiento intervino en la celebración del contrato. O sea, si se celebró el contrato, si es la agencia donde el asegurado fue y contrató, se puede iniciar la demanda. Eso es importante por el tema de competencia. Si no tenemos claro eso, nos podemos comer una excepción de incompetencia. Sí. Después, un tema muy importante con respecto a la citación en garantía y a la intervención de la compañía de seguro es la condena. Acá, en caso de una sentencia que dicte una condena contra el asegurado, se extiende a la citada en garantía, habiendo una obligación concurrente. O sea, concurren porque tienen diferentes fuentes. Por un lado, el asegurado, que fue condenado por un hecho ilícito, y por el otro lado la compañía de seguro, que su obligación de mantener indemne al asegurado surge del contrato de seguro. Entonces ahí terminan respondiendo concurrentemente. ¿Se acuerdan la diferencia entre solidario y concurrente? Bueno, no me voy a meter en eso porque esto es práctico. Ahora, todas las pólizas de responsabilidad civil, tanto automotor como en otras ramas, seguro de responsabilidad de establecimiento educativo, acá estamos en el seguro de responsabilidad civil automotor, todas tienen límite de cobertura, todas. No existe una póliza que no tenga límite de cobertura, porque el límite de cobertura en un seguro de responsabilidad civil va a ser que se balancee lo que se paga de prima con la suma asegurada. Entonces la ecuación técnica esa famosa de la que hablan en el seguro, se materializa con el límite de cobertura. Entonces, en los últimos años hemos tenido muchos problemas con respecto a qué pasa cuando el límite de cobertura queda desfasado con respecto al daño que se produce y del cual resulta responsable el asegurado. La póliza ha variado desde 3 millones, a 4 millones, a 6 millones, a 10 millones, a 17 millones y medio, a 23 millones actualmente en casi 10 años. O sea, se multiplicó el límite de cobertura, pero existen reclamos o existen acciones que se iniciaron con un límite de cobertura que hoy quedó totalmente desactualizado. Entonces, ¿qué pasa? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿ese límite de cobertura es oponible a la víctima? Entonces, ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como Flores, Mete, Gómez Roca, hay uno que no está nombrado ahí, que es Aymar, esos fallos ténganlos en cuenta, lo van a empezar a escuchar, porque fijan un criterio muy importante. El límite de cobertura es oponible. ¿Por qué? Porque la víctima, al reclamarle al asegurado y querer hacer participar
a la compañía de seguro en ese reclamo, tiene que acogerse a las cláusulas que están en el contrato. O sea, no pueden decir, tomo esta parte del contrato y esta parte no. El límite de cobertura y tampoco es abusivo, ni se ha declarado, muchas pólizas son regidas también por la Ley de Defensa del Consumidor. Que esto hoy prácticamente nadie lo discute, pero bueno, se trata de que esta cláusula sea declarada abusiva. Bueno, la Corte dijo no, el límite de cobertura no es abusivo. Lo que sí no se mete a analizar el límite de cobertura, la Corte Suprema, es si se actualiza o no se actualiza, que esa es otra cuestión. Porque que sea oponible, ese límite de cobertura, no quiere decir que no sea actualizable. Ahora, hoy en día, con el tema de la inflación, teniendo en cuenta que en los últimos años no ha bajado de un 40%, este año casi el doble, ¿cuál es el mecanismo para actualizarlo? Bueno, fallos un montón, y la discusión de fondo es si el límite de cobertura es una deuda dineraria o una deuda de valor. Pero bueno, cuando tengan que cuestionar ese límite de cobertura, tengan en cuenta estos fallos. Por ejemplo, Martínez con Boito, de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, establece que el límite de cobertura tiene que ser el límite de cobertura vigente al momento de la sentencia. O sea, hoy dicto sentencia, ¿qué límite de cobertura tiene la misma póliza el día de hoy? ¿23 millones? Bueno, el límite de cobertura es 23 millones. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Velo de Lindolfo con García, también prácticamente el mismo criterio, pero en lugar del límite de cobertura vigente al momento de la sentencia, al momento del efectivo pago, que es diferente. Y hay también jurisprudencia que no la toma al límite de cobertura como una deuda de valor, sino una deuda dineraria, y la actualiza con la tasa de interés aplicable al caso que aplica el tribunal. Por ejemplo, tasa activa del Banco Nación. Bueno, es el caso del Tribunal Supremo de Justicia de Río Negro, en Romero con González. Después, cosas muy importantes para tener en cuenta en lo práctico con respecto a la intervención de la aseguradora es qué defensa puedo poner. ¿Qué defensa puede poner la aseguradora? El artículo 118 de la Ley de Seguro lo dice expresamente que frente a la víctima puedo poner todas las defensas que sean anteriores o simultáneas al siniestro. No puedo poner solamente las posteriores, las que nacen con posterioridad. Por otro lado, esas son contra el asegurado. Por otro lado, puede defender la responsabilidad del asegurado, repeliendo la acción del actor por cuestiones de responsabilidad. Al ser un accidente de tránsito, vamos a responsabilidad objetiva, solamente con la ruptura del nexo causal, el hecho de la víctima, de un tercero por el cual no debe responder, o el caso fortuito fuerza mayor. Bueno, ahora, ¿pero cuáles son las defensas? Por ejemplo, la denuncia, la falta de denuncia. ¿Qué pasa si no denunció el asegurado? ¿Se lo puedo poner a la víctima la falta de denuncia? Bueno, la denuncia del siniestro es posterior al hecho. Entonces, según el artículo 118, las defensas posteriores no son oponibles a la víctima. Puede hacer reserva y puede repetir contra el asegurado en caso de que esa falta de denuncia lo haya perjudicado en la determinación del daño, del responsable, pero no puede oponerla a la víctima. Y muchas veces pasa, y les va a pasar, que van a ingresar un reclamo extrajudicial o van a meter una demanda y le digan, no hizo la denuncia el socio. El asegurado no hizo la denuncia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, desde la compañía de seguro lo que se hace es se manda una carta de documento invitando a denunciar y suspendiendo plazos, porque a partir de ahí se cuentan los plazos de aceptación o no del siniestro.
que es lo que vamos a ver después con las ¿Podría exclusiones. hacer una Sí. consulta? Sí, ¿Qué pasa si el asegurado denuncia un hecho distinto? Sí. Asegurador, sí, bueno, el real. al real, si se descubre ese supuesto, se debe rechazar el siniestro por falsa denuncia. Pero ahí hay una declaración engañosa y se rechaza por carta de documento también, pero por falsa denuncia. A ver, capaz que no te entendí. ¿Qué? Yo voy contra No te dice eso. una aseguradora. Sí. Voy a consultar a esa aseguradora si su asegurado hizo la denuncia interna. Sí, Me encuentro que su asegurado hizo Sí. una denuncia, un hecho distinto al, Sí. al real. no, ahí está. Claro, no falsa, sino distinta a la del... No, lo que te entendí es que había denunciado otra cosa y después denuncia, y después se corrobora que es otra cosa lo que pasó, pero dolosamente. Ahí hay falsa denuncia. En ese caso no. O sea, Me van a rechazar el siniestro y tendría que, digamos, Lamentablemente iniciar. ahí nos invita a iniciar o la mediación o ya directamente el juicio. Sí, a veces sí, a veces sí, a veces no, según si el siniestro es demasiado claro y el otro denuncia cualquier cosa y es claro que no, bueno, pero generalmente te lo rechaza. Yo que atrás, marcha atrás, que te diga. Claro, claro, Un daño físico, poca cuantía. Claro. claro. Incluso algunos te lo rechazan igual, pero bueno, generalmente la compañía se da cuenta y dice, no, bueno. el ejemplo clásico es, yo no conozco un semáforo que esté en verde los dos en el mismo momento. Y sin embargo, tampoco conozco ninguna, creo que en 10 años tuve 2 casos donde el asegurado dice, me candiló el sol y no vi el rojo y pasó. Pero si no, todos pasan en verde. Entonces ahí hay una falsa denuncia, entre comillas, pero bueno, si en realidad la denuncia es falsa y el hecho y ocurrió otro hecho, no solamente se rechaza el reclamo, sino que se rechaza el siniestro por falsa denuncia. Sí, termino con 2 cosas. La reticencia y agravación de riesgo. Reticencia y agravación de riesgo son 2 cosas parecidas, nada más que depende en qué momento ocurren. Por ejemplo, el caso clásico es el del remis. Ingresa la demanda o hace la denuncia, se hacen las averiguaciones. La unidad asegurada no era una unidad particular, sino un remis. Puede ser al momento de la contratación y no se dijo, hay reticencia, o puede ser que después ese vehículo se utilizó para remis y hay una agravación de riesgo que no fue comunicada. Bueno, esa defensa de reticencia o agravación de riesgo puede ser opuesta por la compañía de seguro. Las exclusiones de cobertura, en responsabilidad civil automotor hay 17 ítems, van desde el cometa que cayó o hecho de guerra, motín, hasta las más clásicas que son las más utilizadas, por ejemplo, conducir alcoholizado. Si conduce con más de 1 gramo de alcohol, el siniestro se rechaza. Se debe rechazar por carta de documento, tiene 30 días para rechazarlo. Controlen siempre eso. Cuando la compañía de seguro comparece y declina la citación en garantía, dice el siniestro fue rechazado, controlen que esté bien rechazado el siniestro. Si está bien rechazado el siniestro, hay una discusión entre si la caducidad o las exclusiones se deben rechazar por carta de documento por un riesgo no cubierto. Contróllenlo siempre y plantéenlo en caso de verificar que no fue rechazado o no fue suspendido y después rechazado dentro de los 30 días de tomar conocimiento. La más conocida, velocidad, alcoholemia, circular contramano, están excluidos, tengan en cuenta esto siempre, están excluidos los parientes hasta 3er grado de consanguinidad o afinidad con el asegurado, con el conductor. En prácticamente todas las exclusiones se asimila el asegurado y el conductor. Relación laboral, ténganlo en cuenta porque muchas veces van a demandar y se llevan ese chasco para saber
cómo canalizarlo. Esos son los supuestos en los que no están dentro de los 30 días para rechazar, porque cuando se toma conocimiento, por lo general no dice el asegurado, venía conduciendo y llevando a mi hermano, y bueno, y se produce el siniestro. Por lo general no lo dicen el nombre nada más. Y un tema muy importante del dolo culpa grave, que en las exclusiones de cobertura, todos supuestos de dolo culpa grave que andan dando vuelta están objetivizados, por ejemplo, conducir alcoholizado es un dolo culpa grave, pero está objetivizado como una exclusión de cobertura. Todo lo que no está y puede configurar un dolo culpa grave, lo que recién le decía, el semáforo rojo, si lo vio que el semáforo era rojo y era una avenida importante, y sin embargo pasó, configuraría un supuesto de culpa grave. Es prácticamente el único que quedó, no hay otros, en el seguro de responsabilidad civil. En ese caso, siempre tenemos que ver que sea el asegurado el conductor, porque la jurisprudencia desde la Corte Suprema de Justicia de Mendoza en adelante, en el 88, ya prácticamente cuando nosotros alegamos culpa grave, la culpa grave tiene que ser del asegurado. No hay una culpa que no sea propia del asegurado. En caso de que el conductor diferente al asegurado, la declinación de la citación de garantía prácticamente no prospera. Y la falta de pago de la prima es otro, con esto termino, y les va a ser muy útil. Tanto la ley de seguro como cada una de las pólizas establece que la mora del asegurado es automática. La falta de pago de la prima en tiempo provoca una suspensión de la cobertura. Todos los siniestros ocurridos desde que la cobertura se encuentra suspendida hasta inclusive el pago de la prima, no cuentan con cobertura. Y ténganlo en cuenta eso, porque muchas veces va a venir el cliente que es el asegurado y le va a decir, no, pero si la pagué el mismo día claro, tuvo el siniestro y fue a pagar Entonces, el fundamento de esta mora automática es que los asegurados no paguen la prima solamente si tienen siniestro, porque así no funciona el sistema asegurador. Ahora, no debemos desconocer que hoy en día hay una doctrina y una corriente jurisprudencial desde el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, que en caso Auber, que dice que en caso de suspender la cobertura, la aseguradora debe anoticiar al asegurado de alguna u otra forma, mediante un correo electrónico o algo, porque si no estaría faltando al deber de información. Pero bueno, hoy en día eso es minoritario. Acá no pasa. Y esperemos que no siga pasando, porque si no se quiebra esa... cualquier asegurado va y paga el día que tiene siniestro, y es como una prepaga, y así no funciona ni una prepaga ni un seguro. Pero bueno, y en caso de no seguro o ausencia de seguro, la póliza se anuló por alguna otra situación, o terminó la vigencia y no se renovó. Puede ser que a ustedes vean en el sumario una póliza que está anulada, pero bueno, el frente de póliza todavía estaba, y meten la demanda contra el asegurado y citan en garantía a la aseguradora, y la aseguradora le va a decir no había seguro. Bueno, eso es rápido, muy rápido, vuelo de pájaro, lo que tiene que ver con la intervención del asegurador. ¿Tienen alguna pregunta? Tengo una pregunta. En el caso, un cliente renovó con él 6 veces seguidas una póliza. Sí. Y la compañía no se la renueva, la tiene en débito automático, pero mi pregunta es, ¿la compañía tiene un deber de notificarle? De notificarle que no le renueva. Claro, que no le renueva la póliza. Si tiene renovación automática, Sí. sí, tiene.
Si tiene renovación automática, sí. Hay un tiempo de gracia entre que no paga hasta que se comete el hecho. Por ejemplo, no pagaste, ¿no? Me ha pasado que varios promotores de seguro te digan, está en modo, entonces no pagás, porque pasa 2 días y está bien, te sigue cubriendo. Sí, lo escuché. Sí, que de hecho también está dentro de esa corriente que yo les mencionaba del deber de información. El tiempo de gracia, la compañía anoticia, porque no notifica, no tiene que notificar fehacientemente, sino que anoticia que la cobertura está suspendida y le da 72 horas para que cumpla con el pago. Todos estos principios se están trastocando a partir de la entrada en popularidad del débito automático. Muchas veces las compañías de seguro primero debitaban a principio de mes y algunas debitan el 20 y muchas veces cuando se debita no había fondo en la cuenta. También el delay que se generaba entre el productor de seguros Claro. que iba a cobrar al cliente y después afrontaba el pago en la compañía aseguradora. Exactamente. Ese era un inconveniente. Ahora, si vos me preguntás si hay algún plazo de gracia, no lo hay. La cobertura se suspende desde el día en que no se paga y venció. Ahora, que el productor haga un descargo por una circunstancia X en un determinado, por un tema de débito automático o porque justo ese día no estaba la empleada, es un tema más comercial que técnico. Yo desde lo técnico te tengo que decir que no. Pasamos con otro. Bueno. Bueno, ¿cómo están? Un gusto estar acá con todos ustedes. Les agradezco a los chicos de la Comisión de Jóvenes Abogados, les agradezco al colegio. Allá tenemos también a Juan. Vamos a tratar la parte un poco judicial de esto, del tema. Vamos a hacerlo rapidito, o sea, hay muchísimo para hablar, pero vamos a tratar de hacerlo rápido. La primera idea es que vean medianamente qué lleva una demanda, o qué es lo que vamos a presentar, porque me dijeron, bueno, háganlo de cero, lo vamos a hacer de cero, ¿no? Primero tenemos la foja cero, ¿no? Del expediente. Acá lleva un ticket de acá arriba que no lo iba a pagar para esto, o sea que ya está, el ticket no está. Bien. No está compartiendo, perdón. A ver, acá, no, dame un segundo. A ver, ¿dónde lo comparto? Acá, compartir pantalla. Bien, estamos, entonces. Era la foja cero. No sé dónde estaba, pero acá estaba. Listo. Bueno, que lleva los nombres del actor, del demandado, el nombre del abogado que interviene, ¿bien? La causa, si es daño y perjuicios, tipo 1, que es el de juicio de daños y perjuicios, el monto de la demanda, ¿no? Firma y sello de profesional. Esto está, lo vi ahora, no sabía ni que existía, pero está en la página del colegio, en los servicios del colegio está esto. El de extracontractual, por ejemplo, que tiene una, generalmente era verde, ¿no? Y la pedíamos allá, pero ahora veo que está entre la página del colegio. Bien, después ya tenemos el poder que habíamos mostrado. A ese poder le tenemos que agregar la liquidación del sellado, que esto también lo tenemos que llevar pago, obviamente. Yo no lo pagué, pero hay que llevarlo pago. Bueno, que son montos mínimos, por ejemplo acá 42 pesos. ¿Bien? La boleta nuestra, acá por ejemplo simulé una boleta, 1821, está bastante cara la boleta ahora. Bueno, declaración jurada, bueno, de pobreza, la que vimos antes. Esto es lo que generalmente acompañamos una demanda. Y la liquidación de la demanda, ¿no? La liquidación del pago, que estos dos son los códigos, después lo van a tener a mano. Se paga generalmente un 50% al principio de esto, se paga un 50% del total. Nada, como para que tengan una idea. Y lo que voy a hacer, sí. Claro, es para no pagar el sellado. Yo les di todo, perdón. Sí, si está la declaración jurada, bien, no pagan ni sellado la demanda ni el del poder. Bien, perfecta la declaración. Yo les puse todo junto, pero bueno, sí, tiene razón, como dice ella. Yo tengo una pregunta en el sellado del poder y de la demanda. Sí. Hay muchos juzgados que exigen el
sellado, ahora se puede acompañar. No, yo acompaño el de Link y nunca tuve problema. Ah. Lo pago por Link o por todo pago, lo Claro, acompañás y porque a ningún veces problema. no tenés que ir a contratar servicio ejecutivo. No, yo lo hago directamente por Link, por ejemplo. Con eso anda. Bien, yo lo que voy a hacer ahora, voy a parar, perdón, ¿me pones para allá? Sí. Y me sacas esto. Y lo vamos a hacer a partir de una demanda. Esto es una demanda, ¿no? Empieza el nombre del abogado, ¿no? Con el domicilio que ponemos al ítem que fijamos para que nos lleguen las notificaciones, que hoy en realidad nos llegan digitales. Sí, algunos te pedían en ese momento que ahora no, que acompañes también El correo mail, claro, el correo electrónico. Pero ahora ya directamente te figura en el sistema. Ya directamente vamos al sistema ahora. Personería, esto tiene que ver con el poder. Decimos que tal como surge el poder especial, soy apoderado de tal persona. Bien. Objeto, y acá empiezo, bueno, porque voy a empezar. ¿Me pones para allá? Voy a parar un poquito. Bueno. Quiero mirar. No, está bien, está bien. Bueno, acá, en el objeto. Ah, no queda marcado. Bueno, no importa. No sé. Perfecto. En el objeto ponemos contra quién iniciamos, que generalmente iniciamos contra. Tenemos distintas personas. Conductor, guardián, titular. Generalmente hacemos conductor, titular, y ponemos esta frase y contra quien resulte ser el titular registral. ¿Tá? Esta frase, ¿qué hace? Genera que el tribunal lo que nos diga es, bueno, previamente identifica el titular registral y se oficie el registro, perdón, baja un poquito. Sí. Al registro de la propiedad automotor correspondiente para identificarlo. ¿Bien? ¿Hay alguna cuestión con que a algunos juzgados no les gusta el IO? Cuando ponemos IO, contra tal IO. En realidad no es del todo incorrecto el IO, porque cuando nosotros ponemos eso, significa que estamos demandando a todos, por si son todos responsables, o a algunos de ellos por si alguno de ellos queda excluido. O sea, en realidad no sería del todo incorrecto, pero generalmente muchos juzgados nos plantean esa cuestión. Otro juzgado te pone que, si bien hay una indeterminación inicial, al momento de la sentencia tiene que estar determinada. En realidad, creería yo, me parece que lo correcto, es que al momento de que está trabada la litis tiene que estar determinado, una vez que hay demanda y contestación, tenemos que tener ya todos los sujetos. ¿Bien? Monto de la demanda. Acá el Código Procesal nos exige que especifiquemos la cosa determinada, ¿no? Y que de alguna manera termina diciendo, o sea, termina llevándonos a entender que el monto de la demanda tiene que estar. No en sí el monto en general, pero sí el monto de cada rubro que pedimos. ¿Por qué? Porque si no nos podemos llevar en algún caso a algún defecto legal en el modo de proponer la demanda. ¿Qué pasa? Generalmente hay muchos abogados que directamente dejan, por ejemplo, la incapacidad sometida a la prueba o a la pericial y no pasa nada acá. Es la realidad. Pero en teoría tiene que estar determinado el monto siempre que se pueda. Y personalmente creo que en una incapacidad se puede. Yo digo, tengo una lumbalgia y una cervicalgia, y bueno, con una lumbalgia y una cervicalgia, yo podría determinar, con ayuda de un médico obviamente, cuál es el monto, cuál es el porcentaje de incapacidad y en consecuencia cuál es el monto. ¿Bien? Pasamos. Bueno, ahí citamos en garantía, en este caso, por ejemplo, citamos a triunfo acá, mediación prejudicial obligatoria, hay que acompañarla también. ¿Tá? Bueno, y en los hechos. Hay distintas cuestiones. Primero, los hechos los tenemos que describir en la demanda. Yo creo que a veces hay que darle más importancia en esto a los hechos que al derecho, porque el derecho el juez lo va a conocer, pero los hechos no. Y hecho que dejamos afuera es hecho que no entra en la litis. Es un hecho sobre el cual no vamos a producir, o por más que produzcamos prueba, el juez lo va a tener como que no existió, porque no está invocado este hecho. ¿Bien? Entonces los hechos los tenemos que decir. La mayoría, ¿dónde lo vamos a sacar? Generalmente de la denuncia al CIDAT, si es daños materiales, generalmente lo vamos a sacar el sumario penal, si hay lesiones, o de la historia clínica, alguna cuestión más que por ahí se va poniendo, ¿bien? Por eso ahí les pongo, el juez conoce el derecho, pero no los hechos. O sea, el juez puede reconducir el derecho, puede decir, no, acá si bien invocó un factor de atribución objetivo, es condenable a título subjetivo. Sí, lo que no puede hacer el juez es cambiar los hechos, ni darnos un rubro que no pedimos. Si nosotros no pedimos lucro cesante, y después, dentro del juicio, se determina que perdió ganancia, etc., bueno, el rubro no está pedido. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, que ahí tenemos que estar atentos de invocar los hechos y de pedir todo, porque ahí después el problema es nuestro como profesionales, digamos. Bien, pongo entre signo de pregunta, doctrina y jurisprudencia. ¿Es necesario acompañar doctrina y jurisprudencia, como hacen muchos? Yo al principio lo hacía, porque el modelo que había agarrado al principio lo hacía,
Y después me di cuenta que si muchas veces no lo leen sin doctrina y jurisprudencia, menos lo van a leer con doctrina y jurisprudencia. Entonces, realmente yo prefiero ser concreto y extenderme en los hechos, más que nada, más que en toda esa cuestión. La doctrina o la jurisprudencia la dejo para el caso en el que tengamos algo importante que poner. Por ejemplo, yo le agrego a todas las demandas ahora el fallo Gripo, le agrego unas palabritas que de la Corte, que dice que la cuantificación tiene que ser al menos, como un mínimo, el monto que daría la indemnización de RT. Bueno, digo, esto lo agrego, porque si alguno se olvida, acá se lo pongo, ¿no? Pero no llenar por ahí de jurisprudencia y doctrina que hace una demanda larga y que a veces se hace tediosa, se hace un poco ilegible. ¿Bien? Legitimación. Bueno, generalmente, ¿qué nos van a ver acá? Nos van a ver que esté la legitimación y que estén los presupuestos de la responsabilidad civil. Particularmente los presupuestos, que estén los daños producidos, en primer lugar, y que haya un factor de atribución aplicable en nexo de causalidad. Bien. Vamos a empezar con la legitimación. La activa es la condición de víctima. Yo voy a ser legitimado para reclamar porque soy víctima de este civil. ¿Está? Hasta ahí es fácil o sencillo. Pero después tenemos algunas cuestiones dependiendo de cuál es el caso. El artículo 1772 que le menciono ahí, habla de los daños materiales, ¿no? Y menciona que lo puede reclamar el titular del derecho real, poseedor, tenedor, usufructuario. Bien. Eso para daños materiales. También, pero cuando hay lesiones, ahí es la víctima directa, en principio, salvo alguna otra cuestión. Puede haber damnificados indirectos. ¿Recuerdan? El damnificado indirecto es cuando alguien sufre un daño de rebote. No es la víctima inmediata del hecho, pero sufre un daño. ¿Está? Esto se da mucho en daño moral por muerte. O sea, yo no soy el que sufrí la muerte, no soy el muerto, pero sufro un daño por la muerte de él. ¿Bien? El muerto no sufre ningún daño, pues ya se murió. Pero bueno, es verdad, desde lo nuestro no sufrió ningún daño. O sufrió alguno quizás en la convalecencia, que solamente se puede pedir en ciertos casos, 1741. Puede existir también representación. ¿Qué quiere decir esto? Puede pasar que reclame, por ejemplo, un menor de edad, y lo va a tener que reclamar sus representantes legales. ¿Está? O puede ser también que se reclame contra un menor de edad con sus representantes legales en juicio. ¿Bien? Porque ahora, sobre todo ahora con el tema de los hechos involuntarios que agrega el 1750, tenemos una cuestión que los menores pueden estar más seguidos en juicio. Pasiva. La legitimación pasiva es contra quien resulta responsable. Ahí vamos a tener que ver cuál es el factor de atribución aplicable, etc. ¿Bien? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a los daños sufridos por el actor. Les pongo una parte general de los daños, y les pongo en celeste acá, que generalmente cuando se piden los rubros, un poquito más arriba, ¿no? Sí. Cuando se ponen los rubros, se pone que queda sujeta a la justipreciación que más o menos vuestra señoría realice al dictar sentencia, y las pruebas a rendirse en autos. Esto no se nos puede olvidar nunca. ¿Por qué? Se nos olvida esto, y si pedimos 100.000 son 100.000, no podemos ir más allá. Entonces, esto es fundamental, ¿para qué? Para que nosotros, si en la pericia nos da un monto mayor, digamos, el juez nos otorgue ese monto mayor. ¿Bien? Porque de la prueba surgió algo más y nosotros lo dejamos sujeto a lo que diga el juez y a lo que diga la prueba. ¿Está? Entonces, es fundamental que nosotros pongamos esta frase en todas las demandas. Ya en el modelito tiene que quedar. Bien. Bueno, hay que cuantificar cada rubro, ¿no? Ahí, por ejemplo, hablamos de los gastos de reparación. Generalmente los gastos de reparación en un automóvil, estamos hablando primero de los daños al automóvil. Generalmente van a surgir del presupuesto de repuesto y mano de obra, o de la factura que traigan. Si es una factura, primero van a tener un poquito más de veracidad con la compañía, más posibilidad de arreglar, pero con esa factura, a partir del momento de que tenemos la factura, a partir de ahí se cristaliza la obligación, y a partir de ahí tenemos intereses. Recuerden esto, si tenemos un presupuesto, el presupuesto, digamos, se va a presentar, se va a hacer una pericia mecánica, y los intereses van a correr tasa activa, por ejemplo, tasa una vez y media activa, desde la pericia mecánica. ¿Está? Vamos de vuelta. Si nosotros tenemos una factura, se hizo el 10 de agosto de 2015, a partir del 10 de agosto de 2015 tenemos los intereses a tasa activa una vez y media, o dos, según cuál fije. Si nosotros tenemos un presupuesto de reparación, con ese presupuesto lo que va a hacer es determinarse el daño al momento de la pericia mecánica. Entonces, a partir de la pericia mecánica vamos a tener ese interés de una vez y media tasa activa.
Antes de la pericia mecánica vamos a tener un interés mínimo porque es una obligación de valor. ¿Está? Bien. Valores surgen, privación de uso. Acá tenemos que ver, cuando hablamos de privación de uso, se da en relación a todos los automotores, pero puede haber algunos en los cuales la privación de uso genera un lucro cesante, como es un taxi, por ejemplo, un remis. Tenemos que ver el plazo durante el cual hubo una privación de uso. Tenemos que ver que ese plazo sea razonable, porque si yo digo, bueno, pido 3 meses de privación de uso, ¿por qué no? Me chocaron, me rompieron el paragolpe. ¿Y qué hiciste? No lo quisiera arreglar, no pude, no tenía plata. Bueno, el plazo tiene que ser razonable. El juez nos va a tomar el plazo razonable que hay para poder fijar el plazo, para poder reparar el vehículo. El monto hoy figura en la tabla de colegiados. No sé si te quiero molestar, ¿está ahí la tabla? Está ahí, entra, donde dice judicial, dice tabla de incapacidades. Abajo, ahí. El monto, van a ver que se lo pone acá en las tablas de incapacidades. Baja, abajo de todo. Ahí. Dice, privación de uso rodados. En general, 1.500 diarios, taxi remisa 3.000 diarios. ¿Bien? Estos son los montos que habitualmente se otorgan, ¿no? Los tribunales más o menos van pasando esos montos. Bien, ¿me pasás de vuelta ahí a la demanda? La última. Sí. Bien. Bueno, desvalorización venal. Es la desvalorización que tiene un automóvil, por ejemplo, o una cosa, en realidad, para la venta, para poder ser vendida con posterioridad, ¿no? El valor de venta posterior. Eso de generalmente 10% a 15%, digo, si el daño es grande. En realidad se evalúa caso por caso. Se evalúa caso por caso y hay que ver en cada supuesto qué desvalorización tiene ese rodado. ¿Está? Puede haber casos donde la desvalorización sea mínima o no exista, y puede haber casos donde la desvalorización sea más grande. Bien. Bueno, las lesiones. Les pongo, hay que poner cuál es la lesión, o sea, qué tuvo. Yo he visto demandas, donde ponen, mi mandante resultó lesionado y tuvo distintas lesiones, bla, 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 y después ofrecen la pericia médica. Y es dudoso si está bien invocado, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ahí yo tengo que poner qué tiene, porque si no el otro no se puede defender. Entonces el otro me puede oponer la excepción de efecto legal en el modo de proponer la demanda, o el otro se puede quedar callado, que es peor. Porque si se queda callado, ese efecto legal que yo tuve, lo voy a arrastrar hasta la sentencia, y después cuando dicte sentencia me puede decir, mirá, acá no invocaste cuál fue la lesión, no era un hecho que estaba claro, que estaba invocado. ¿Bien? Bueno, claro, es importante acá, bueno, para la lesión, la historia clínica, poner la historia clínica que surge, hay que ver cuál fue el momento de ingreso, porque muchas veces las compañías lo que se fijan es, ocurrió el accidente hoy y fuiste a los 10 días. Bueno, ahí la relación de causalidad ya está un poquito más alejada, ¿no? Digo, y el inconveniente que se generó durante la pandemia, sí, que no atendían, ahí lo... dale, decile. No, que, sí, que no atendían. No lo atendían, iban a la guardia, pasaba. Claro. Muchas veces en los reclamos extrajudiciales te piden que vos presentes una historia clínica con no máximo de 72 horas de evolución. Claro. ¿Cómo hacer? No, hoy está difícil, y aparte, en realidad, una cosa es el reclamo extrajudicial, donde la compañía te dice lo que quiere, y otra cosa es el juicio. Y en el juicio, creo yo que la cuestión se va a determinar en el nexo de causalidad. A ver, estas lesiones que vos me reclamás, ¿son producto del accidente o no? Esto que está en la historia clínica, ¿es producto del accidente o no? En realidad eso. Nada más que las compañías obviamente usan la cuestión del tiempo. Dicen, a ver, el accidente ocurrió hace 20 días, vos caíste hoy y me decís que estás todo roto. Y hubieras ido al médico, me parece, ¿no? Si te hubiera agarrado. Sabemos que hay lesiones que se manifiestan después, sabemos un montón de cosas, pero la compañía con eso se agarra de eso, digamos. ¿Bien? La cuestión psicológica o psíquica también van a tener que llevar, en esos casos, si piden, muchos ni lo acompañan, ¿no? Pero generalmente, cuando se pide algo psicológico o psíquico, está bueno llevar un informe de un profesional, donde hubo atenciones, constancia de atención, etc. Se pide mucho, pero a veces se da y a veces no. Acá en Rosario, por lo menos, la incapacidad psicológica o psíquica la mandan al daño moral. La psíquica en el 1746 dice que se evalúa mediante la determinación de una renta, no dice que es daño moral, dice que es parte de lo que sería la incapacidad o el lucro cesante futuro.
Acá aparecería siempre el daño moral, dan un 25% más por daño moral o algo similar. Bueno, el porcentaje de incapacidad lo da el médico nosotros le preguntamos, tenemos esta lesión, ¿qué porcentaje le pido? Y nos dice, a ver, esto puede dar entre 10 y 20, ponerle 20 por las dudas, ¿no? Más o menos así. Entonces, nosotros a partir de ese porcentaje reclamamos un monto de incapacidad. ¿Bien? Ojo con los porcentajes, a veces uno reclama y dice, lo hace a ojo, por a veces lo hace el abogado solo, o le dicen entre 10 y 20, dice, bueno, pongo 35. Ojo, porque a veces hay algunos baremos o algunas cuestiones que están ya claras, donde si pedimos de más, nos pueden venir a traer con una petición o algo similar, ¿no? Poner dentro de lo que se puede el máximo, pero dentro de lo que se puede. ¿Bien? Cuantificación. Un tema complicadísimo. Rosario, con la tabla de colegiado. Hay que multiplicar el monto que corresponda a la edad por el grado de incapacidad, por los puntos de incapacidad. O sea, el monto que tienen las tablas ahí, ponle la vuelta porque la saca de internet. El monto, digamos, por cada punto de incapacidad, según la edad, da un monto. Acá. Por ejemplo, si tenemos 21 años, el monto va a ser 56.364 por punto, un poquito. Pero eso teniendo en cuenta un salario de 41.600. En realidad está la vieja, no sé por qué quedó la vieja. Bueno, la nueva está en 55.000, está el salario este. Y el punto está cerca de 80. Perdón, les puse la tabla vieja, no sé por qué. Bueno, quedó la tabla vieja. En realidad hoy el punto está a 80, 80 y algo. Pero esto es una cuestión que para mí es más que discutible. ¿Por qué? Porque acá nos están haciendo una tablita informal, nos están diciendo, por cada punto te voy a dar esto, ¿no? Nos olvidamos de dónde surge la incapacidad y nos olvidamos de que nos tienen que fundamentar la sentencia. O sea, nosotros decimos que la incapacidad es aquel lucro cesante que la persona deja de percibir o previsiblemente dejará de percibir en un futuro hasta la jubilación o hasta que deje de realizar actividades productivas. Eso se puede sacar con una cuenta, ¿no? Yo digo, yo estoy ganando 100.000 pesos por mes y tengo una incapacidad del 10%. Previsiblemente va a ser un 10%. Ese 10% son 10.000. Lo podemos multiplicar hasta aquella edad y podemos hacer una reducción, que es la tasa de interés, tasa de descuento que se le dice, una reducción que tenga en cuenta que me están dando toda la plata por adelantado, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, si serían 10.000 por mes y yo lo multiplico hasta el infinito, hasta el momento de la jubilación, o que dejo de realizar actividades productivas, voy a tener una ganancia. ¿Por qué? Porque todo eso que yo iba a ir percibiendo mes a mes, me lo están dando todo hoy. ¿Tá? Entonces se le hace una tasa de interés, una tasa de descuento. Con esa tasa de descuento, yo creo que el monto que te están dando tiene un fundamento. Me está diciendo, vos ibas a ganar esto y te voy a descontar esto. ¿Está? Perfecto. Te lo discuto en más o en menos, me pones la edad de jubilación, te digo, no, mirá, la gente deja de trabajar a los 73, no a los 65. Bueno, lo discutimos, totalmente, pero tenemos parámetros para discutirlo. Ahora, si vos me haces una tablita informal y me decís después que, de acuerdo a la edad, grado de incapacidad y condiciones socioeconómicas de la víctima, le fijo 500.000 pesos, ¿cómo te lo discuto? ¿Cómo te lo discuto si me estás diciendo que me lo das porque sí? No me estás diciendo. Yo creo que el juez tiene que fundamentar en su sentencia por qué me está dando lo que me está dando, por qué esta persona va a perder tanto, ¿no? Si no estamos en el aire mismo, es mi postura, ¿no? Yo sé que acá se cuantifica de esta manera, yo sé que en otros lados menos, pero también a veces se cuantifica así, pero creo que el 1746 hoy está diciendo que se tiene que aplicar una fórmula matemática. ¿Cuál es? Lo veremos, ¿no? ¿Cuál de las fórmulas es? Hay fórmulas que dan más, hay fórmulas que dan menos. Si es por el tema de que los montos van a ser excesivos, bueno, se puede discutir, esta fórmula da menos, esta fórmula, pero me parece que tenemos que, de alguna manera, dar pautas objetivas de qué es lo que le estamos pagando a la gente. ¿Bien? Una aclaración para ver los montos, acá está la tablita nueva. Si querés. ¿La nueva? Sí, ponela, sí. No, bueno. Ah, bueno, dale. Mientras pasamos, sí. Después le digo los montos. Bueno. Ahí está, subí. Un poquito. Bien. En Rosario, ¿cómo se pide? Pedimos incapacidad, multiplicamos cada punto por el monto de incapacidad y además daño moral. Daño moral acá generalmente 25%
a 30 del monto de incapacidad. ¿Bien? Otra cuestión que el daño moral debería tener otras pautas, pero bueno, ya es más discutible, lo tratamos en el instituto hace una semana, fue toda una discusión porque nadie sabe cómo hacemos con el daño moral, ¿no? Pero bueno, es un tema. En realidad, la incapacidad, particularmente, y creo que lo que dice la doctrina casi totalitaria, es que la incapacidad no es un rubro indemnizable, como lo plantean en muchos lugares, sino que es una situación lesiva, es una lesión que le ocurre a la persona. Yo, a partir de esta situación, se me generan determinados daños. Daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance. Y además, un daño moral. ¿No? Lo tenemos que poner dentro de los rubros indemnizables, que son solamente esos. O sea, solamente daño patrimonial y daño moral. Y dentro del patrimonial, daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance. O sea, incapacidad, daño emergente. Tuve gastos médicos, tuve gastos de traslado, los gastos se presumen siempre dentro de la normalidad, gasto de traslado. Lucro cesante, bueno, dejé de trabajar 2 meses por la incapacidad, no pude realizar actividades, entonces, bueno, se me tienen que pagar esos 2 meses dentro del periodo que se llama de convalescencia, de lo que es la incapacidad temporaria. A partir del alta tenemos la incapacidad permanente o definitiva, ¿no? A partir de la alta médica, incapacidad permanente. A partir de esa incapacidad permanente se da lo que les estaba diciendo recién, este lucro cesante futuro. Este lucro cesante futuro que tenemos que evaluar desde el momento de la incapacidad hasta el momento que deja de realizar actividades productivas. Entonces, ahí, por eso es que yo planteo en este caso la fórmula matemática. Hay algunos incluso que le agregan, por ejemplo a Ciarri, o lo hizo la Corte en el fallo Ontiveros, que le agregan la pérdida de chance que tiene la persona de obtener un mejor trabajo, ¿no? Le agregan también eso a la cuantificación de las lesiones. Ahí están las fórmulas matemáticas, que bueno, no las vamos a explicar ahora, pero están mencionadas. Boto, Marshall, las eras Requena, Ciarri. Y la Corte Suprema, lo que les dije antes, dice que al menos, como mínimo, tenemos que tener en cuenta cuál es el monto que hubiera dado en ART, ¿no? Porque ART supuestamente lo que otorga es solamente lo patrimonial, mientras que acá, solamente lo patrimonial y por actividades productivas, mientras que acá tenemos algo mucho más amplio, ¿no? Porque dentro de la incapacidad tenemos las actividades productivas que se dejan de realizar, las actividades económicamente valorables, o sea, aquellas que no son productivas, pero que si las dejo de realizar, tengo que poner a otra persona y esa otra persona me va a cobrar, ¿no? Que tienen un costo de sustitución. Por ejemplo, lavar la ropa, llevar a los hijos al colegio, cocinar, etc. Bueno, todas esas actividades tienen un valor. Generalmente uno no se da cuenta, o dice, bueno, o alguno puede pensar esto no tiene ningún valor, ¿no? Pero cuando uno lo deja de hacer, o cuando le cuesta hacerlo, se da cuenta que tiene un valor todo eso. ¿Bien? Entonces, esas serían las actividades económicamente valoradas. Después, la Corte menciona también, en muchos casos, otras actividades que no son económicamente valorables. ¿Cómo sería? Salir a correr, jugar con amigos, salir a caminar, juntarse a jugar al fútbol, etc. ¿Bien? Todas esas actividades los pone la Corte dentro de la incapacidad siempre. Mencionan todo, acá también, todos lo mencionan dentro de la incapacidad. Nunca se hace una determinación de cuánto corresponde a esto y cuánto a aquello. En realidad, eso, particularmente, creo que van dentro del daño extrapatrimonial o moral. En una concepción que quizás abarca un poquito más que el sufrimiento, o sea, no solamente el daño moral por el sufrimiento que uno tuvo, sino también por no poder realizar esas actividades productivas. ¿Vamos? 5 minutos, listo, bien, me metemos rápido. Bueno, la complejidad para cuantificar el daño moral que habíamos hablado, las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que menciona el 1741, algunos juzgados en distintos lugares del país dicen que esto se tiene que hacer, por ejemplo, con una mención concreta de cuál es ese placer o esa satisfacción sustitutiva que se deja de realizar. Por ejemplo, perdón, no que se deja de realizar, que va a compensar el daño moral, porque el daño moral no se puede, digamos, determinar. No podemos determinar cuánto sufriste exactamente por daño moral. Entonces lo que dicen, vamos a darle un monto que compense eso que sufrió. Al compensar eso que sufrió, hay algunos juzgados que dicen, acá lo que te damos es, por ejemplo, el valor de un viaje a Europa para que compenses tu sufrimiento. ¿Bien? Eso es una nueva postura
frente a este 1741. Bien. Hay que distinguir en caso de muerte daño iure propio, o sea, por derecho propio y por derecho hereditario. Por derecho propio es, se muere mi hijo, yo inicio la demanda, bueno, es por el daño moral que sufrí yo. Por derecho hereditario es, se muere mi hijo, pero él inició una acción anteriormente y ahora la continúo yo. ¿Bien? Entonces, tenemos que distinguirlo bien porque a veces, algunas veces no se ha distinguido bien, eso genera son montos grandes. Eso puede generar un problema. Bien. El lucro cesante puede ser, bueno, hablábamos que puede ser pasado futuro, presente futuro, con lo de las lesiones, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces que nos piden que acompañemos, por ejemplo, 12 facturas anteriores al hecho, ¿no? Para demostrar cuánto venía produciendo la persona. ¿Bien? Exigen una determinada acreditación del lucro cesante. La pérdida de chance por ahí, en realidad lo que tenemos que demostrar cuando hay pérdida de chance es la posibilidad frustrada. No tiene que ser tan así como el lucro cesante que sí va a producir, pero sí que existe una posibilidad. A ver, y vamos a bajar, quiero el interés, por lo menos. Tony Guardián. Bueno. Está bien, tenemos ¿contra quién vamos a dirigir la demanda? Factor de atribución objetivo, dueño o guardián. ¿Recuerdan? Bueno, el dueño y el titular, el guardián, uso, dirección, control de la cosa. Hay fallos de la Corte donde dicen que si el dueño se desprendió de la cosa con anterioridad al hecho dañoso, lo exime de responsabilidad, haciendo una interpretación del artículo 27 de la ley de registro, la ley de inscripción de automotores, que habla de la denuncia de venta, hacen una interpretación extensiva y eximen de responsabilidad, incluso parece que contra la ley, a quien transfiere la guarda. Bien, una cosita más, a ver. Bueno, el conductor es el culpable. O sea, si con la denuncia de venta se libera el titular registral, también con la simple denuncia de venta se libera el titular registral, también con la transmisión del vehículo. Claro, quizás por un boleto, sí, por ejemplo. tendría el mismo efecto. Bueno, acá el objetivo tenemos una intervención activa, ¿bien? De lo que tenemos que demostrar que hay una intervención activa de la cosa, o de la actividad en su caso, y a partir de esa intervención activa de la cosa o de la actividad, se va a generar una presunción de causalidad, y se va a presumir que la cosa fue la responsable del hecho, salvo que se acredite causa ajena, caso fortuito, hecho de la víctima, o hecho de un tercero. ¿Bien? El otro tema, las infracciones de tránsito. El hecho de cometer una infracción de tránsito no hace que alguien sea culpable. Yo puedo dejar un auto, por ejemplo, estacionado en doble fila, viene alguien y me lleva puesto, el responsable es él. O sea, tengamos en cuenta esto porque hay muchos juzgados que incluso a veces se ve un poquito eso, pero el hecho de no tener carnet, por ejemplo, el hecho de no tener seguro, el hecho de estar parado en un lugar que no corresponde, no son por sí mismos cuestiones que generen que yo tenga que responder. ¿Está? Lo que sí van a generar una presunción de culpa. ¿Bien? Digo una última cosa. Puede haber también responsabilidad del principal por el dependiente, si el auto lo maneja un dependiente, de los padres por sus hijos, también en este caso de los automotores, establecimiento educativo, de los grupos, por ejemplo, si corren una picada puede haber un grupo de riesgo, responden todos los que corren la picada, y la tasa aplicable, perdón, esto es lo que me importaba, la tasa de interés aplicable. En incapacidades, como es una obligación de valor, se va a aplicar una tasa pura. ¿Bien? ¿Qué significa tasa pura? 6 a 8% anual y no tiene ningún componente de actualización. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una tasa de interés, esa tasa de interés que se pagaba por mora, que siempre se pagó por mora, trae en sí mismo ante la inflación un componente de actualización. ¿Por qué? Porque el banco paga o recibe una tasa de interés siempre teniendo en cuenta el monto de la inflación. ¿Está? El banco te paga más o te pide más de interés de acuerdo a la inflación que haya en el momento. Entonces, cuando estamos frente a incapacidades que se van a fijar al momento de la sentencia, se aplica una tasa pura del 6 al 8%. En cambio, cuando estamos frente a daños que están determinados, por ejemplo, un daño material, que tenemos una factura, donde el auto chocó el 10 de octubre de 2015, tenemos la factura, vamos a tener, en ese caso, una tasa activa, una vez y media generalmente, una tasa activa que tiene un componente de actualización. ¿Bien? Una tasa mucho más alta.
Bueno, chicos, muchas gracias. Les agradezco, lo dejo acá, tenía muchísimo más, pero... Para cerrar, está reservado el auditorio. Les queremos agradecer. La próxima la vamos a hacer con más tiempo. Gracias a los tres. Creo que gracias por respetar la consigna que teníamos, que era que sea clara. Y bueno, chicos, el material, los expositores lo van a poner a disposición. Así que, como no tenemos mucho tiempo para tomarle los medios a todos, sino el que lo quiere, nos sigue por el Instagram, que es comisiondejovenes.colabra, nos manda el mail y se lo estamos enviando apenas lo tengan. Bueno, digo una cosita más, perdón. Una más. El 24 nosotros del Instituto de Daños vamos a tener una charla, que va a venir el doctor Piedecasas, un jurista extraordinario, a hablar de proceso de daños. Así que bueno, los invitamos también, quien quiera participar, a esta actividad.